Ahora lo que vamos a hacer es realizar balances de energía en procesos transitorios. Los balances de energía que vamos a realizar van a ser relativamente sencillos. Vamos a ver que vamos a tener que utilizar muchas suposiciones o si no las ecuaciones se van haciendo muy complejas y no es tanto el objetivo de la cátedra saber realizar o saber resolver ecuaciones complejas, sino más bien entender los conceptos. Ya en próximas cátedras, llámese fenómeno de transporte u operaciones unitarias, van a ir viendo sistemas más complejos en los cuales capaz estén involucrados sistemas no estacionarios y tengan que realizar los balances de energía. Si partimos de la ecuación general de balance, la ecuación general de balance de energía me queda de la forma acumulación es igual a entrada menos salida. No vale la pena hablar de generación y consumo, puesto que para la energía no tiene mucho sentido. La energía se puede acumular en forma de energía interna, en forma de energía cinética y en forma de energía potencial. La energía de los flujos, tanto de entrada como de salida, las tienen escritas aquí, cada una acompañada con su entalpía propia, su energía cinética propia y su energía potencial propia. Tanto la entrada como la salida, acá también aparecen los tres. Y también se sabe que la energía puede entrar o salir en forma de calor o en forma de trabajo de flecha. Entonces, de entrada ya vamos a descartar la acumulación en forma de energía cinética y en forma de energía potencial. Vamos a trabajar con cambios térmicos, entonces el cambio o la acumulación de energía mecánica se hace despreciable. Lo mismo va a pasar para los flujos de entrada y de salida. Esta energía cinética de entrada y esta energía potencial de entrada se van a despreciar, así como las energías cinética y potencial en la salida. Se considera que la energía mecánica no tiene un cambio apreciable, por lo menos comparado con el cambio de entalpía. Luego se van a hacer ciertas suposiciones adicionales, como por ejemplo que el sistema sería estacionario respecto a la masa. Es decir, el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida. Entonces, haciendo todas las suposiciones que vimos hasta ahora, es decir, despreciando esto, despreciando el cambio de energía cinética, o sea, se va esto, y el cambio de energía potencial, y a la vez haciendo que el flujo másico de entrada sea igual al flujo másico en la salida, es que nos queda la siguiente ecuación. La energía se va a acumular exclusivamente en forma de energía interna. El flujo másico, este y este son iguales, por lo cual se puede factorizar. Y se reduce eso al cambio de entalpía. Y a la vez tenemos el calor y el trabajo de flecha. También se pueden hacer ciertas suposiciones respecto a la entalpía y respecto a la energía interna. Puedo decir que, en general, ninguna propiedad varía con la posición en el volumen de control, es decir, lo que dijimos ya en un video anterior, no son funciones de x, y z, pasan a ser funciones exclusivas del tiempo. No hay cambios de fase ni reacciones químicas, con lo cual, en esta delta H, no van a estar incluidas ninguna entalpía de reacción y ningún calor latente. Directamente vamos a considerar los calores sensibles. Vamos a enfocarnos en cambios de temperatura. U y H son independientes del tiempo, son independientes de la presión. Entonces ya me desestreso por buscar en alguna tabla o algo. Y para el rango de temperaturas consideradas, Cp y Cv van a ser esencialmente constantes. A ver, si piensan en varios ejemplos, esto podría no ser tan exacto, pero sí hay ejemplos en los que son una buena aproximación todas estas simplificaciones. A ver, cuando un proceso arranca, cuando una etapa arranca, se supone que los cambios de temperatura y presión, no digo que sean pequeños, pero digamos, en ese intervalo se podrían considerar las propiedades esencialmente constantes. Tal es así que esta delta H termina escrita como Cp delta T,
Cp por T de entrada menos la temperatura de salida. Y esta diferencial U queda escrita como Cv por diferencial T, saliendo Cv de la integral. A ver, acá de nuevo hay que atender cómo escribir las variables que intervienen. No confundir la temperatura en un tiempo cero con la temperatura de entrada. Y también se considera que si el sistema está perfectamente mezclado, la temperatura dentro del volumen de control es uniforme y esta a la vez coincide con la temperatura de salida. La mayoría de los balances de masa que veíamos se reducían a balances de volumen, considerando una densidad constante, o bien a un balance de concentración. Acá la mayoría de los balances de energía que vamos a ver se reducen a un análisis de lo que es la temperatura. O sea, análogamente como teníamos diferencial concentración o diferencial volumen, aquí vamos a tener diferencial temperatura. Y lo que vamos a ver es el comportamiento de la temperatura respecto al tiempo. Esta sería ya la ecuación simplificada con todas estas consideraciones que estábamos haciendo. Entonces me va a quedar que la temperatura, repito, dentro del volumen de control, va a ser igual a la temperatura en la salida, pero la temperatura de entrada no debe confundirse con la temperatura inicial. Si el sistema es abierto, la ecuación me queda como están observando aquí, pero si el sistema es cerrado, no se habla de flujo másico de entrada o de salida, o sea que todo este término se termina anulando y la ecuación a la vez termina quedando de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación de esto. Me cuenta que un reactor por lotes con buena agitación, ya saben lo que significa esto o qué implica, envuelto en un manto de calentamiento eléctrico, se carga con una mezcla de reacción líquida. Los reactivos deben calentarse desde una temperatura inicial de 25 grados hasta 250 grados, para que la reacción pueda tener lugar a una velocidad medible, es decir, a 25 grados no va a pasar nada apreciable, necesito precalentar. Con los datos que se dan a continuación, determine el tiempo necesario para que se lleve a cabo este calentamiento. Como les digo, se reduce a un estudio de temperatura versus tiempo, porque necesito saber cuánto tarda la temperatura en elevar su valor desde 25 grados hasta 250 grados. La masa de reactivos es de 1,5 kilos, tengo el Cv. El reactor tiene una masa de 3 kilos, tengo el Cv del reactor. La velocidad de calentamiento, o sea, la velocidad a la que le aporto energía en forma de calor es de 500 watts. La reacción es despreciable. A ver, prácticamente no ocurre la reacción y no hay cambio de fase. Y la energía es despreciable añadida al sistema por agitación. Este es el ejemplo 11.3.1. A ver, si considero la ecuación de un sistema cerrado, porque un sistema por lotes, tenemos que la masa por el Cv del sistema multiplicada por la diferencial de la temperatura respecto al tiempo sería igual simplemente al calor más el trabajo, el flujo de calor más el flujo de trabajo. Ya que mi sistema va a ser reactivos más reactor, o sea, ese va a ser mi volumen de control, entonces este término tendría que expresarse como la suma de la masa de los reactivos y el Cv de los reactivos más la masa del reactor, voy a escribir así, por el Cv del reactor, porque son los dos los que están absorbiendo energía, absorbiendo la Q que le estoy proporcionando. Diferencial temperatura sobre diferencial tiempo. Me dice que desprecie el trabajo, entonces esto va a ser directamente igual al calor aportado. La masa de los reactivos es de 1,5 kilos. Aquí hay que hacer una pequeña conversión. Entonces, el Cv es de 0,9 calorías
por gramos, grados Celsius. Entonces vamos a decir que una caloría son 4,184 joule. Entonces esto me quedaría en joule por gramo. Ocurre que joule por gramo es lo mismo que kilojoule por kilogramo. Entonces esto lo voy a escribir como 3,7656 kilojoule por kilogramo grados Celsius. Haciendo la misma conversión, esto ya pongo el resultado, me queda 0,50208 kilojoule por kilogramos grados Celsius. Esto voy a separarlo aquí. Entonces, la masa de los reactivos es de 1,5 kilos por el CB que acabo de hallar, 3,7656, así. La masa del reactor es de 3 kilos, este de aquí. Entonces, más 3 por 0,50208 dt sobre delta o diferencial tiempo. Como para ponerme de acuerdo en las unidades, esto tendría que pasarlo a kilojoule por segundo, o sea, dividido 1000, me queda 0,5 kilowatt, que es lo mismo que 0,5 kilojoule por segundo. Todo esto, haciéndolo un solo número, me queda 14,309 diferencial temperatura sobre diferencial tiempo, y esto sería igual a 0,5. Entonces, aquí voy a corregir. Todo esto dividido 0,5 es 14,309. O sea, esto sería igual a 1. Así. Todo ya transformado en un solo número. A ver. Ahí. De acá tenemos que 14,309 por diferencial temperatura es igual a diferencial tiempo. Entonces sabemos que cuando el tiempo vale 0, la temperatura valía 25. Y cuando el tiempo vale t, que es lo que quiero hallar, la temperatura vale 250. Se tiene que calentar desde 25 grados hasta 250 grados. Desarrollando la integral, esto me quedaría 14,309t de 25 a 250, y esto vendría siendo directamente el tiempo que me está solicitando el problema. El tiempo, haciendo el reemplazo, queda 3120 segundos o aproximadamente 53,7 minutos. Así. Como vimos, son bastante sencillos, bastante simplificados los balances de energía, pero igual les recomiendo que vayan practicando.